Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este séptimo ciclo de la Fundación con Europe Direct del Ayuntamiento de Segovia. Dedicamos este año al valor de la lectura. Recordarán que hace una semana estaba con nosotros don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, y ahora seguimos el por qué. Yo comentaba entonces por qué empezábamos con el director de la Real Academia, porque realmente es el custodio de la lengua, el custodio del diccionario, el custodio del castellano, del buen castellano, de la evolución del castellano, del idioma español. Y a lo largo de estos días veremos, terminamos, por ejemplo, con la directora de la Biblioteca Nacional, que es la custodia del tesoro máximo que pueda haber de los libros, de la colección bibliográfica y cartográfica de España. Luego discutiremos el día 24 en una mesa redonda aquí delante con libreros, editores, etcétera. Y naturalmente no podía faltar el creador, la figura del creador, la figura de quien escribe lo que nosotros lectores después vamos a sumergirnos. Y evidentemente, como todos sabemos, una cosa es lo que escriba el autor y otra cosa es lo que cada uno de nosotros, confrontados con el libro, interpretemos. En el fondo, como decía Darío el último día, cada uno creamos un poco más el libro. Lo hacemos nuestro y lo enriquecemos, lo creamos, hacemos nuestro mundo. Pues bien, para hablarnos precisamente sobre ese mundo de la creación literaria, habíamos pensado, y le estoy muy agradecido que haya aceptado acompañarnos esta tarde aquí, en un escritor de referencia, no digo ya en Castilla y León, sino en toda España, como es Gustavo Martín Garzón. No les voy a decir quién es, pues todos lo saben perfectamente bien. Cuando se abre su currículum, la lista de premios literarios es muy importante, tenemos por el Nacional de Literatura, el Premio Planeta, etcétera. Pero para mí lo más importante de todo es que es una persona con una enorme sensibilidad y que tal vez nos va a permitir que nos transmita cómo ve el escritor el hecho de la lectura, puesto que él es el creador de lo que vamos a leer. ¿Cuál es esa relación entre el lector y el autor y el que escribe? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Y luego, al final, que podamos preguntarle cada uno de nosotros y establecer ese espacio de diálogo que hacemos siempre en la Fundación al terminar cada conferencia. Mil gracias por estar aquí esta tarde en San Quirce, con todos los amigos que nos acompañan por séptimo año ya, esta vez. Gustavo, muchas gracias. Y como vienen a escucharte a ti, no a mí, porque a mí me tiene muy visto, pues te paso la palabra. Tengo aquí esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, en primer lugar, por la invitación y a la Fundación Balsaín, la invitación que me permite volver a Segovia, esta ciudad tan querida para mí, ¿no? Tan cercana, tan próxima, y gracias naturalmente por esas palabras de presentación tan generosas, ¿no? La verdad es que, bueno, estoy encantado de estar delante de todos ustedes. Debo decirles que echo de menos a una persona, que es a mi amigo Luis Javier Moreno, tristemente desaparecido. Es decir, volver a Segovia sin tener la posibilidad de verle se ha transformado casi en un trauma para mí. Y por lo tanto quiero que estas palabras que voy a decir se las dedico a él. Bien, yo quiero que por un momento se concentren y piensen en la imagen de alguien leyendo. Ese alguien puede estar en un banco de un parque, puede estar en un café, puede estar en una biblioteca, puede estar, como pasa tantas veces, en un tren, es el asiento que está justo al lado nuestro, ¿no? Entonces esa imagen es un poco la imagen del lector y si lo pensamos bien es una imagen muy especial porque
porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué sucede en ese silencio que el lector convoca, digamos, cuando está leyendo? Es decir, realmente esa persona está a nuestro lado, puesto que le podemos ver, si tendemos nuestra mano podemos tocar su hombro, y sin embargo a la vez no está ahí. Está en otro lugar que no sabemos exactamente cuál es. Un lugar desconocido que solamente Él conoce. Solamente si nosotros fuéramos capaces de leer ese libro al mismo tiempo que Él, nos haríamos una vaga idea de dónde se encuentra, aunque tampoco lo sabríamos exactamente, puesto que, como muy bien ha dicho Álvaro, cada lector, en la medida en que hace suyo el libro, visita a través de ese libro un lugar que solamente le pertenece a él, ¿no? Entonces, esa figura, en cierta forma, esa figura del lector, a mí me remite, y esto lo he comentado un poco en esta conversación que hemos tenido antes, Álvaro y yo, ¿no? En cierta forma, algo monacal. Es decir, el lector tiene mucho de monje, de cartujo. Los cartujos eran estos monjes que hacían del silencio casi una apuesta, digamos, de vida, ¿no? Entonces, de hecho, la palabra cartuja, según nos dice el diccionario del Tesoro de la Lengua de Covarrubias, significa vocación de silencio, vocación de soledad. Entonces, el lector, de alguna forma, tiene esa misma vocación de silencio, esa vocación de soledad, puesto que no es posible leer si no te separas del mundo, si no te aíslas, si no dejas completamente de lado todo lo que te rodea, para concentrarte exclusivamente en esa labor misteriosa que es entrar, digamos, en ese libro y lo que ese libro te está ofreciendo. Entonces, por una parte, es verdad que hay una diferencia. El monje, el cartujo, a través de su silencio lo que quiere es escuchar la voz de Dios. Crea un espacio, un vacío, al objeto que esa voz de la divinidad en la que cree pueda ser escuchada. El lector crea ese mismo vacío, ese silencio, pero no es tanto, digamos, la voz de Dios lo que quiere escuchar, puede ser que la quiera escuchar también, pero básicamente lo que el lector persigue es escuchar la otra voz, aquello que Octavio Paz llamó la otra voz, que era un poco la voz de la poesía, que de alguna forma bien podemos decir que se confunde con las otras voces del mundo, las voces de los demás, esas voces que hay en el mundo y que a las que no siempre prestamos atención, ¿no? La lectura es un acto de atención, es un acto de escucha. Entonces, naturalmente, es el lector que hemos dicho que está solo, está aislado, es verdad que lo está, pero solo hasta cierto punto, puesto que está en comunicación con algo que no sabemos lo que es, ni que él mismo puede explicar. En cierta forma, por seguir utilizando un poco la metáfora religiosa, el lector llega a un lugar místico, que es un lugar de comunicación, con algo invisible, con algo que no ve. Leer es un estado de apertura, de entrega, de disponibilidad absoluta. Es decir, eso nos pasa cuando leemos. Y eso le pasa a alguien y por eso transmite, digamos, esa sensación de misterio. No hay nada más misterioso que alguien leyendo. La imposibilidad, digamos, de saber lo que es, ¿no? Yo recuerdo que un poco mi iniciación a la lectura tiene que ver con una imagen de estas, puesto que yo era muy pequeño, pasábamos el verano en un pueblecito de la provincia de Valladolid, en plena tierra de campos, con un calor inmenso, y entonces resulta que, bueno, pues una tarde, en medio del calor espantoso que hacía allí, yo corría a la cocina porque estaba muerto de sed, y al entrar en la cocina me encontré con mi madre que estaba leyendo un libro. Mi madre era muy lectora, leía todo tipo de libros, desde libros buenos hasta aquellas novelas románticas que leían las mujeres entonces. Y entonces, bueno, ella estaba completamente tan abstraída en la lectura de ese libro que ni siquiera se dio cuenta de que yo había entrado. Y entonces esta es una imagen que la tengo completamente grabada porque no la he podido olvidar nunca, ¿no? Verla allí y a mí mismo, un niño, preguntándome, bueno, ¿qué hace mi madre? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué hay en ese objeto misterioso que es un libro para que sea capaz de retener su atención de la manera en que lo hace? La estuve mirando un rato, enseguida ella se dio cuenta de que estaba allí, naturalmente me preguntó qué es lo que quería y bueno, enseguida me dio ese agua. Y bueno, luego ya se entretuvo y el libro quedó sobre la mesa
Y entonces yo, interesado por desvelar, digamos, ese misterio, cogí ese libro a escondidas, fui a uno de esos rincones que teníamos los niños en esas casas de antes, no son como las de ahora, esas casas familiares que estaban llenas también de lugares ocultos, los desvanes, las bodegas, el interior de las escaleras, debajo de las escaleras. Allí debajo de las escaleras yo tenía mi pequeña casa. Y entonces llegué allí con ese libro, lo abrí, con una linterna, la encendí porque allí no había luz y me puse a leerlo. Y naturalmente fue un fracaso. Fue mi primer fracaso como lector porque naturalmente no entendía nada de lo que en aquel libro se decía. Era una novela romántica llena de amores apasionados, ¿no? que luego incluso supe cómo se llamaba, que se llamaba El caballero de los brezos, y que era una copia descarada de Cumbres Borrascosas, ¿no? Una copia descarada. Pero bueno, claro, yo que apenas sabía leer, aquella novela, que era una novela obviamente que un niño no podía entender, porque ¿qué sabía un niño de amores y de pasiones desatadas, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a leerla y fracasé. Y entonces me quedé sin saber qué es lo que mi madre había visto en aquel libro, ¿no? Porque en el fondo, fijaros, yo lo que quería, no me interesaba tanto por el libro, sino sorprender los pensamientos de mi madre al leerlo. ¿Qué había pensado mi madre? ¿Dónde estaba en ese instante? Que es, digamos, la pregunta que nos puede suscitar esa imagen tan extraordinaria, que es la imagen de alguien abstraído, digamos, en la lectura de un libro, ¿no? Que es una imagen de alguna forma impenetrable, ¿no? Porque de alguna siempre el mundo de la literatura y el mundo de la lectura tiene que ver con el secreto, tiene que ver con la intimidad. Rosa Chacel decía que la lectura tiene que ver con el secreto, con desvelar lo que está oculto, con asomarnos a lo más íntimo, a lo más escondido que hay en cada uno de nosotros. Hay un relato de Nathaniel Hawthorne que se llama El velo negro. El velo negro trata de un ser, un hombre, un pastor protestante, que en un momento determinado, sin que se explique la razón de por qué lo hace, empieza a ir a su parroquia o a su iglesia con un velo negro cubriéndole la cara. Entonces, claro, la gente no termina de entender por qué hace eso, ¿no? Y le contempla, en primer lugar, al principio con sorpresa, incluso al principio les causa una cierta risa, pero luego a medida que un día tras otro se sigue presentando en ese mismo lugar con ese velo que le tapa el rostro y que le cubre de las miradas de los demás, no solamente eso, sino que cuando va a visitar a las casas, digamos, a la gente, a sus feligreses, también se presenta con ese velo. Entonces la gente empieza a sentir un auténtico pavor, como yo creo que sentiríamos todos, porque no podríamos explicarnos por qué hacía aquello, ni él nos da ninguna explicación. El relato termina así, tampoco el autor nos da la explicación de por qué hace esto, y simplemente nos transmite el terror que todo el mundo sentía al enfrentarse, digamos, a aquella persona que literalmente borra su rostro poniéndose un velo negro. Claro, borrar el rostro es lo más humano que existe. Jean-Paul Sartre decía una frase muy hermosa, decía, la misteriosa fragilidad del rostro humano, ¿no? La misteriosa fragilidad, ¿no? Pero claro, el rostro es lo que nos humaniza, y de hecho hay un montón de historias, incluso en las películas fantásticas, el hombre lobo, es decir, el hombre invisible, es decir, yo qué sé, el fantasma de la ópera, todos esos seres a los que un trastorno, un suceso terrible, ¿no? Como en el caso del fantasma de la ópera, un incendio, o una maldición, como en el caso del hombre lobo, les borra el rostro. Y perder el rostro es perder la humanidad, es decir, perder aquello que realmente te vincula a los demás, que te facilita, digamos, entrar en contacto con ellos, ¿no? Bueno, fijaros, es lo primero que hacen, digamos, todos los actos terroristas, ¿no? Los actos terroristas siempre, de alguna forma, transforman, digamos, a la víctima en alguien sin rostro, ¿no? En una especie como de número, en un instrumento, digamos, para conseguir su propaganda o lo que sea, ¿no? Borran el rostro de los seres que matan, porque si no, no sería posible matarles, ¿no? Entonces, de alguna forma, este hombre produce terror por eso, porque al borrar su rostro se transforma en un ser del que no sabemos exactamente qué esperar.
En cierta forma, ese rostro cubierto por un velo negro sería algo semejante, algo tan increíble, o tan imposible como un libro cuyas páginas fueran negras. O sea, ¿es posible un libro cuyas páginas fueran negras? No, porque un libro necesita la blancura de la página en blanco, la blancura que en el fondo es un símbolo un poco del silencio, ese del que hablábamos antes, el silencio que necesita el escritor para convocar esas palabras que anda buscando, para contar o dar cuenta de lo que él siente o de lo que a él le pasa, ¿no? Entonces, de alguna forma, si lo pensamos, es la blancura la que vence a la oscuridad, la que nos permite leer. Y por eso el narrador siempre pide el silencio para poder hablar. Y un libro siempre nos pide el silencio para poder hablar. Y a lo mejor esto es un problema, digamos, en una época como la nuestra, de esto también hemos hablado antes Álvaro y yo, en la que debido pues, a esta abundancia de estímulos, de llamadas, de solicitaciones, ¿no? Pues entonces prácticamente ese diálogo silencioso con el libro prácticamente no podemos mantenerle. No es posible leer un libro teniendo el smartphone al lado y que pueda llegarnos una llamada que tengamos que contestar, es decir, porque eso automáticamente rompe ese círculo encantado que es el círculo de ese silencio que se crea entre el lector y el libro, ¿no? Tiene Isaac Dinesen un pequeño relato muy curioso, muy perverso, porque como ella era muy perversa también, es decir, que se llama La página en blanco. La página en blanco cuenta la siguiente historia. Es la historia de un monasterio de monjas que ella sitúa en el hospital, en el Portugal, y entonces en ese monasterio tenía un poco, la atribución de que todas la casa real y todas las nobles, los nobles, las familias nobles, les pedían a las monjas el ajuar que iban a utilizar sus mujeres, sus chicas, sus hijas, en el día de la boda, ¿no? Entonces, ellas, parece ser que ese lino que utilizaban para tejer esas sábanas, las sábanas nupciales, era un lino que venía de tierras santas, de Jerusalén, y que por lo tanto tenía no solamente una calidad extraordinaria, sino que de alguna forma estaba investida como de algo sagrado. Las monjas con ese lino hacían esos tejidos, esas sábanas pasaban, digamos, a la recién casada, y entonces, bueno, era donde se consumaba, digamos, esa unión, ¿no? Existía esa costumbre de muchos pueblos antiguos que para demostrar la virginidad de la muchacha, al día siguiente, después de la noche de bodas, tuviera que mostrarse públicamente esa sábana con la mancha de sangre que revelaba que en efecto esa mujer, esa joven, era virgen. Bien, entonces, estas monjas no solamente, digamos, tenían esa posibilidad, ¿no?, ese regalo, ese don de entregar sus sábanas a las familias más importantes de Portugal, sino que también tenían la atribución de recibirlas una vez que se había celebrado la boda y recibían de vuelta, digamos, esas sábanas. Entonces les había ocurrido una cosa completamente disparatada, pero que sin embargo tenía muchísimo éxito entre toda la corte de Portugal, y era que cogían esas sábanas y hacían con ellas como unos grandes cuadros y entonces los exponían no me viene la palabra, en el atrio, bueno, en el patio de su convento, en las paredes, ¿no? Y entonces, claro, era muy visitado ese lugar. Iban las familias y visitaban, porque debajo de cada cuadro estaba el nombre, digamos, de la muchacha que tenía que ver con aquella historia. Y entonces dice Isaac Dinesen, fijaros, pero resulta que ante el cuadro que se detenían todos, no era ante aquel donde quedaba la marca de lo que había sucedido, sino aquel que estaba en blanco. Porque era ese el que suscitaba todas las preguntas. Era el que contaba la historia que de verdad querían escuchar. ¿Y esta muchacha? ¿Y con quién? Pero bueno, parecía una mosquita muerta y sin embargo, tú fíjate, ¿y con quién lo haría? ¿Y quién sería? ¿No? Y entonces dice Isaac Dinesen una frase que os voy a leer, que es la siguiente:
Ella dice: cuando la pluma más finamente cortada, en su momento de mayor inspiración, ha escrito su cuento con la más preciosa tinta, ¿dónde podría leerse un cuento aún más profundo, dulce, alegre y cruel? En la página en blanco. Es decir, es justo esa sábana en blanco la que contaba la historia que todos querían saber. La verdadera historia que querían escuchar. Claro, hablar de la página en blanco es hablar del silencio. Si lo pensáis bien, cuando nos remitimos al mundo de los cuentos, muchos de los personajes de los cuentos más inolvidables son mudos, han perdido su voz. La sirenita ha perdido su voz. Cuando se transforma en una muchacha real, renuncia a su cola de sirena y tiene que renunciar a su don más precioso, que es su canto. Elsa, la princesa de los cisnes salvajes, que es esa niña esa princesa que tiene que tejer camisas de ortigas para romper el hechizo que ha transformado a sus hermanos en cisnes, mientras lleva a cabo esta labor de tejer esas camisas de ortigas, tiene que estar callada, no puede hablar, porque la pone en esa condición. Tienes que tejer esas camisitas, cuando se las pongas a los príncipes van a recuperar su forma humana, pero mientras lo hagas no puedes hablar, no puedes hablar, guarda silencio. La Bella Durmiente, la maravillosa Bella Durmiente, que hoy se meten todos con ella. La Bella Durmiente guarda silencio también, permanece en un silencio absoluto. Un silencio del que no sabemos nada, porque ¿cuáles son sus sueños? Es imposible conocerlos, ¿no? Pero de alguna forma, ese príncipe que se acerca a ella, se acerca atraído y encantado por ese silencio extraño que rodea todo el lugar y rodea toda la estancia. Entonces, estos personajes, de alguna forma, son los que sentimos al escuchar sus historias, que son los que están más cerca de lo esencial. Esos personajes que se quedan sin voz, que dejan de hablar, que han perdido la capacidad de comunicarse, que están sumidos en el silencio más profundo, de alguna forma extraña, nos hacen sentir que son los que están más cerca de lo más esencial, están más cerca de la verdad humana por excelencia. Fijaros que en el fondo en la vida no es distinto. También los lugares, digamos, los momentos más intensos y más significativos de la vida están rodeados de silencio. El momento del amor, cuando contemplamos el rostro de una persona amada, ¿qué? ¿Tenemos palabras para decir lo que sentimos? ¿Tenemos posibilidad de contar qué es lo que nos pasa al contemplar, digamos, a ese ser que no sabemos de dónde viene y que de pronto está allí? Y todo lo trastorna y nos deja literalmente sin palabras, nos deja sin habla. Los momentos más intensos de la vida nos dejan sin habla. Un niño que nace, un niño querido que sus padres le reciben y se le quedan contemplando cuando duermen, ¿qué tienen que decir? No tienen nada que decir, no tienen palabras para explicar eso que les sucede. Y aunque les forzáramos a hablar, no sabrían qué decir. Cuando nos acercamos a una persona, a un ser querido que acaba de morir, para darle ese último beso en la frente, ¿qué pasa? ¿Qué palabras hay ahí? ¿Qué decimos? No decimos nada. Estamos callados. Es el silencio el que ocupa ese lugar, absolutamente, ¿no? Porque no hay nada que decir. Yo qué sé decir, podría continuar, ¿no? Cuando nos cruzamos con la mirada de un animal querido, ¿no? A veces esos perros que viven en nuestra casa y de pronto se nos quedan mirando de una forma que decimos, bueno, ¿y esto? ¿Pero qué está pensando algo? Es decir, ¿qué significa esta manera, esta intensidad con la que nos mira? El silencio, siempre el silencio, ¿no? Entonces, hay un personaje, digamos, de los cuentos, que es el unicornio, que de alguna forma simboliza ese silencio, ¿no? El unicornio es una criatura, ya sabéis, muy huidiza, que vive en los bosques, que no sabemos nada de él, que no hay forma de retenerle, ¿no? Digamos, salvo si una muchacha llega allí a ese bosque y en el claro se queda sentada y se queda dormida, entonces el unicornio aparece.
Se acerca a esa muchacha, se arrodilla a sus pies, pone la cabeza en su regazo y también él se queda dormido. Se quedan dormidos los dos y no sabemos lo que pasa entre ellos, ¿no? Y ese misterio es el que nos gustaría desvelar, ¿no? Pero a la vez somos incapaces completamente de desvelarle, ¿no? Esos silencios últimos no tienen respuesta, no sabemos exactamente a qué corresponden, ¿no? Entonces, para mí leer es, ya que he citado al unicornio, es un poco como seguir el rastro imposible, ¿no?, de ese animal huidizo, de ese unicornio que no sabes a dónde te puede llevar. Eso es leer de verdad para mí, ¿no? Rosa Chacer, a la que antes he citado, tiene una frase que me gusta mucho y dice que leer es el deseo de irse por los tejados. Es decir, imaginar que estamos en casa una noche de verano y entonces, bueno, nos asomamos a la ventana y vemos las ventanas iluminadas de las casas vecinas, las terrazas. Bueno, hay dos formas y sentimos el impulso de salir. Hay dos formas de abandonar ese lugar. Una es la forma habitual, es decir, salir a la calle, abrir la puerta de nuestra casa, bajar las escaleras, llegamos al portal, el portal nos conduce a la calle que recorremos todos los días, y esa calle nos lleva a la plaza, en fin, a los lugares habituales que frecuentamos a lo largo del día. Lugares previsibles, donde de alguna forma ya sabemos lo que nos vamos a encontrar y que no sé si es muy apetecible volver a ellos para encontrarnos otra vez con lo mismo. Pero hay otra llamada, y es la llamada de los tejados, de los azoteas, aquellas ventanas iluminadas, y te preguntas a ti mismo, bueno, ¿y si yo me fuera por la ventana, a dónde llegaría? Y si en vez de bajar por las escaleras me fuera por los tejados, ¿qué descubriría? ¿Quién me estaría esperando? En aquel cuarto con aquella ventana encendida, ¿quién hay? ¿Por qué no la ha apagado? ¿Por qué sigue con ella encendida? Si ya es de noche, si ya es muy tarde, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, el deseo de irse por los tejados, que en el fondo no es sino el deseo de aventura. ¿Y el deseo de aventura qué es? El deseo de ser otro, de estar en otro lugar, aquel en el que habitualmente vivimos. Cada libro, de alguna forma, nos conduce a un lugar nuevo, un lugar imprevisible, porque cuando abrimos un libro no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar. No sabemos. Un lugar nuevo que amplía misteriosamente el territorio de nuestro corazón, por decirlo así, ¿no? Entonces, el libro hay que verlo como un acceso, como una puerta a otro mundo. Y de hecho los libros parecen una puerta, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Alicia, en el País de las Maravillas, de pronto ve un conejo, todos recordáis ese comienzo tan precioso, ¿no? Un conejo con chistera, con un reloj de bolsillo, que le ve como lo consulta y en medio del jardín, le ve como huye y Alicia se va detrás de él, llena de curiosidad, porque quiere saber a dónde va y quién es esa criatura que, en fin, que no ha visto nunca, ¿no? El conejo se mete por el hueco de un árbol y Alicia no duda y se mete por el hueco del árbol. Y entonces llega al País de las Maravillas. Ese hueco es como el libro. En las Crónicas de Narnia, todos sabéis que, digamos, esa puerta es un armario. Unos niños viven en una casa, descubren que abriendo una puerta, esa puerta, en vez de conducirles al interior de un armario, les lleva a otro mundo donde viven todo un montón de aventuras, ¿no? En Peter Pan es la ventana. Peter Pan llega volando, se cuela por esa ventana y se lleva a Wendy y a sus hermanos detrás de él, a esa isla misteriosa que es la isla de Nunca Jamás, ¿no? Hay un momento precioso en Peter Pan que, bueno, cuando Wendy le pregunta a Peter Pan, bueno, ¿pero a dónde vamos? Y dice él, pues a la isla de Nunca Jamás. Y le dice a Wendy, pero ¿y eso dónde está? Dice, no lo sé. Dice, ¿y entonces cómo vamos a llegar a ella? Dice, no te preocupes. Dice, la isla de Nunca Jamás no se puede buscar, es ella la que te encuentra. Tú vas y ella te encuentra. Bueno, esto nos pasa un poco con los libros, que hay algunos libros que ciertamente casi podemos decir que más que encontrarles nosotros, nos han encontrado ellos a nosotros. Esos libros especiales y singulares que entran en nuestra vida para no poder olvidarles, para quedarse para siempre con nosotros, de alguna forma es como si fuera una especie como de milagro, como si hubieran venido a nosotros justo en el momento en que más les necesitábamos.
nos han encontrado ellos a nosotros, ¿no? No son producto de una búsqueda, porque ¿cómo vamos a buscar lo que no sabemos lo que es? Tiene Thomas Transformer, el premio Nobel sueco, una frase que me gusta mucho que tiene que ver con esto de las puertas, que dice: cada persona es una puerta entreabierta que lleva a una habitación común. Fijaros qué hermoso, ¿no? Es decir, en el fondo esas puertas que son los libros nos llevan a una habitación común, una habitación que es de todos. Es extraño, ¿no? Que un libro que nace de la intimidad más profunda de un escritor, de alguien, sin embargo, bueno, lo pone allí, sobre la mesa, y ese libro da igual quien lo lea, porque les conduce a todos a una habitación que es de todos, que es de todos los seres humanos, ¿no? Bien, nos relaciona con lo secreto, con lo oculto, con nuestra sombra. Freud habló de la afuera como aquello que no es la persona en sí misma, pero que fundará su ser, como la madre funda el ser del niño. Lo otro, con mayúscula, habita ese afuera. Ese otro es un símbolo del inconsciente, del silencio, de la locura, del lenguaje. Entonces la literatura, el mundo de los libros, se sitúa en esa zona que dejaron vacantes las antiguas divinidades de la frontera. Los griegos tenían esas divinidades. Estas divinidades que eran un puente un poco entre el mundo de la ciudad y el mundo exterior, el mundo del bosque, el mundo de la naturaleza. Eran divinidades que protegían, digamos, este tránsito entre esos dos mundos, entre el mundo de la razón y el mundo del sueño, podríamos decir, ¿no? Es decir, ellas eran las encargadas de crear las condiciones para que los hombres se pudieran aventurarse más allá de los límites de la ciudad. Entonces propiciaban, era una cosa muy importante que tiene que ver con la literatura, propiciaban la relación con eso que llamamos lo otro desde la relación con la muerte, que es lo otro absoluto, hasta con todos los diferentes, el bárbaro, el esclavo, el extranjero, el niño, las mujeres, es decir, todo lo que de alguna manera no cabe en ese edificio, digamos, de la razón, el mundo de los animales, el mundo de los dioses, el mundo de la naturaleza, todo eso está ahí y nos está esperando. Y de alguna forma esas divinidades griegas nos ponían en contacto con todo ello. Pues esas divinidades es como si se hubieran refugiado en el mundo de los libros y gracias a los libros nosotros pudiéramos recuperar la comunicación con todo eso, ¿no? Dice un poeta, Lawrence Ferlinghetti, un poeta de la generación Beat, un poema es un espejo que camina por una calle desconocida. Dice la gran escritora Irene Nemirovsky, una novela es un callejón lleno de gente desconocida. Fijaros la insistencia, lo desconocido. La frase de Ferlinghetti se parece mucho a aquella de Stendhal, cuando él dice que una novela es un espejo que se pasea por un camino, pero él dice, se pasea por un camino desconocido. Es decir, la literatura, los libros, en el fondo, nos relacionan con lo que desconocemos. Nos relaciona con lo que no sabemos, con lo que no está dicho de nosotros mismos, ¿no? Nos enfrenta a cuanto hay de desconocido en nosotros, ¿no? No sé si habéis visto la película de Isabel Coixet de La librería. La librería está basada en una novela preciosa de Penélope Fitzgerald, ¿no? En la librería, bueno, pues cuenta la historia de una mujer que quiere poner una librería en un pueblo pequeño y entonces, bueno, todos los problemas que tiene. Entonces allí entra en contacto con un hombre que es un misántropo, pero muy lector, que no quiere saber nada absolutamente de la gente del pueblo y entonces empieza a pedirle libros y ella se les manda. Y en un momento determinado a ella le llega Lolita de Nabokov. Y entonces, claro, dice, bueno, a ver si yo vendo este libro en mi librería, ya que se están metiendo todos conmigo, pues este va a ser mi fin. Y entonces, pero a la vez le da pena no venderle, porque es un libro que viene precedido de una fama muy polémico. Y entonces, bueno, le escribe a este hombre y se lo manda. Y le dice, bueno, me gustaría que me dijera qué le parece este libro. Y entonces, bueno, se lo manda y un tiempo después recibe una carta de este hombre que le dice que vaya a verla.
Entonces, por primera vez la invita a un té y a un bizcocho, lo ha preparado muy bien, ¿no? Porque es una relación muy singular la que tienen, ¿no? Y entonces ella le pregunta, bueno, pero ¿ha leído la novela de Nabokov? Y dice, sí, la he leído. ¿Y qué le parece? Y dice, pues me parece un gran libro. Y entonces la siguiente pregunta, pero ¿entonces usted cree que debo venderlo en mi librería? Dice, sí, claro que debe venderlo. Dice, no la entenderán, dice, pero añade, dice, pero eso está bien, porque entender vuelve perezosos a la gente. Fijaros qué frase. Entonces hay que leer para no entender. Esta es mi teoría. La literatura debe incomodarnos, no darnos lo que ya sabemos, lo que nos satisface, sino cuestionar nuestras convicciones. Walter Benjamin, fijaros qué frase tenía. Decía, en mi trabajo, porque él tiene un libro que se llama El libro de los pasajes, que básicamente está hecho de citas de otros escritores, citas que le llamaban la atención. Yo esta conferencia también la estoy salpicando de citas de escritores, de citas que me han gustado, ¿no? Entonces él dice, en mi trabajo las citas son salteadores de caminos que irrumpen armados para arrebatar la convicción que alberga el ocioso paseante. Fijaros qué diferencia a esos que utilizan las citas como para lucirse, incluso que van allí a Internet buscando citas sobre no sé qué, ¿no? Y se cogen 2 o 3 citas y enseguida las utilizan para lucirse. No. Una cita verdadera, esas citas, esas frases que se te quedan grabadas cuando estás leyendo, de alguna forma se te quedan grabadas porque tienen el efecto contrario a ese. El efecto de trastornarte, de confundirte, de hacer que se tambaleen tus convicciones. Que eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que nos sacudan claramente, ¿no? Kafka decía que un buen libro debe ser como una puñalada que sea capaz de romper el mar helado que tenemos dentro. En todos hay un mar helado. Hay un mar helado. Y entonces es necesario romper ese mar helado. Y la misión de la literatura es romperlo, es golpearlo y abrirlo para que aquello vuelva a vivir, para que ese agua vuelva a estar suelta y libre, ¿no? Pero claro, ahora aquí hay una pregunta. ¿Por qué emprenderíamos ese camino de la lectura de un libro? Nadie es un masoquista y vas a leer libros solamente esperando que te hagan sufrir, en absoluto. Es decir, lees libros porque esperas que te lleve a algún lugar, por utilizar una palabra de los cuentos maravillosos, a algún lugar encantado, a algún lugar de fascinación, a algún lugar de vida, donde lo maravilloso pueda aparecer. En el fondo, la búsqueda esencial de la vida es la búsqueda de lo maravilloso, que aparece en muchos momentos. Esto no son fantasías de los escritores y de los cuentos. Claro que lo maravilloso forma parte de la vida, irrumpe en muchísimos momentos de nuestra vida, y pobre de la vida donde no apareciera eso que podemos llamar lo maravilloso o lo prodigioso, ¿no? Y dice Isaac Dinesen, la gran Isaac Dinesen, fijaros, qué definición de lo que es leer. Dice, leo con el apetito de una muchacha que piensa encontrar en los libros al príncipe encantador. Con eso está dicho todo. O sea, leer, de alguna forma, es despertar lo que permanece dormido. El cuento de la Bella Durmiente, ¿por qué no lo interpretamos como si la Bella Durmiente fuera el libro y el príncipe fuera el lector? En el fondo, cuando abrimos un libro, me da igual que sea Bella Durmiente o Bello Durmiente, ¿eh? No, ahí no distingo sexos. Las mujeres podéis decir Bello Durmiente y nosotros Bella Durmiente. Es decir, este príncipe llega a un lugar, no sabe por qué, pero a la vez es un lugar de fascinación porque no se puede separar de él, no puede alejarse de allí, y entonces ve a aquel ser precioso, que parece que está muerto, dormido, y entonces, bueno, se acerca a él, le besa y al besarle le despierta. El beso, claro, tiene el valor simbólico de una pregunta. Al final, la boca que besa es la misma boca que habla, la boca que pregunta, la boca que dice cosas. Luego, entonces, de alguna forma, ¿por qué no podemos pensar que ese príncipe es un lector y que ese ser que duerme es el libro? Llego a ese lugar, abro el libro y despierto lo que está dormido.
y al despertar lo que está dormido, eso que duerme viene a mí. Viene a mí, completa, amplía, hace más intensa mi vida. De alguna forma, la ficción, por lo tanto, no inventa, descubre, nunca es gratuita, habla de nuestro corazón y le da palabras para que hable. Todas las historias, todos los cuentos. En el fondo, lo que hacen los cuentos y la literatura es ponernos en contacto con el mundo del deseo. La literatura siempre habla de nuestros deseos. Dice Joseph Pla, otra cita, otro salteador de caminos: la primera virtud que se necesita para dedicarse a la literatura, a la novela, por ejemplo, es candor, ingenuidad. Los escritores se interesan por las cosas de los otros, tratan de comprender a la gente, se ocupan de los demás. ¿Puede haber algo más pueril, más infantil? Es verdad que, de alguna forma, el lector y la lectora tienen que ser un poco como niños, porque necesitan creerse lo que les están contando. Y de hecho hay mucha gente, por ejemplo, que es incapaz de leer ficción, porque no entra en el juego. O sea, cuando te están contando una historia, estás ofreciendo, es como ofrecer un juego con sus reglas, ¿no? Y hay gente que no es capaz de hacer eso. Y dice, bueno, ¿pero qué me están contando? ¿Pero qué tonterías son estas? ¿Pero esto a quién le ha pasado? En fin, constantemente pone resistencia y es incapaz de entrar en ese libro que tiene en las manos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario que el lector entre en ese juego que le propone el escritor y que se crea lo que le está contando. Por lo tanto, necesita ser candoroso, como dice Joseph Pla, para dejarse llevar, pero también necesita su dosis de perversidad, para preguntarse por esa historia secreta que esconden todos los libros que merecen la pena. Claro, todos los lectores les mueve la curiosidad, les mueve el deseo de conocimiento. En cierta forma, a mí me gusta mucho, yo creo que en todas las bibliotecas públicas debería haber en la entrada un bajorrelieve donde se viera ese momento extraordinario en que la esposa de Barba Azul se dirige al cuarto cerrado e introduce la llave para abrirla. Todo lector es como la esposa de Barba Azul. Trata de descubrir el misterio del cuarto cerrado, de ese cuarto oculto. Entonces, lo que mejor representa a los lectores es la esposa de Barba Azul, ¿no? En ese momento extraordinario. Pero claro, ese momento comporta un riesgo. Goethe dijo, no hay belleza sin riesgo. No hay belleza sin riesgo. Pero claro, leer, he hablado de que hay que ser candoroso, hay que ser inocente como un niño, pero los juegos de los niños también son peligrosos. Los juegos de los niños son muy complejos. Y hay un escritor judío, Marcel Cohen, que dice, los libros son como los juguetes que se dan a los niños. Como los juguetes nos dan un poco de reposo y lo más importante es el silencio que se gana. Fijaros, claro que al leer se gana un silencio que probablemente necesitamos más ese silencio que todo lo que el libro pueda contarnos. En última instancia es ganar ese silencio por lo que leemos, ¿no? Leer, por lo tanto, no es distinto a jugar, a acceder por unos momentos a esa zona intermedia que hay entre el mundo real y el mundo del sueño, que es la zona en la que se sitúan todos los niños. ¿Dónde está un niño cuando juega? ¿Dónde están los amantes en sus juegos? Las cosas que se dicen, las cosas que les pasan, no se puede decir que sean ni enteramente reales ni enteramente soñadas. Viven en una zona intermedia que hay entre el mundo real y el mundo del sueño, que es la zona también donde vive la literatura, donde viven todas las grandes historias, ¿no? Eso hace el niño que juega, eso hacen los amantes, eso hace el lector, ¿no? Todos los lectores, de alguna forma, deliran, al menos mientras el libro continúa abierto en sus manos y son presos de su hechizo. Entonces se separan del mundo que conocen para sumergirse en una realidad desconocida en las que se ven traspasados por vidas y pensamientos que no son los suyos. Leer es delirar, habitar un mundo y unos pensamientos que no son nuestros, que nos son dados por un poder superior. Apollinaire dijo que la pintura es materia encantada y eso es un libro, palabra encantada que tiene el poder de cautivar nuestra voluntad. Pero ese hechizo nunca es completo
pues el lector siempre encuentra la manera de regresar. Y de hecho, suele bastarle con dejar el libro que lee en la mesilla de noche para lograr ese regreso. El loco, en el fondo, sería el lector más puro, el que no puede abandonar el libro. Realmente, si nosotros no pudiéramos abandonar el libro que estamos leyendo, enloqueceríamos. No podríamos volver, digamos, a nuestra vida real, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Don Quijote o a Emma Bovary, aunque ellos sí que encuentran la manera de regresar, ¿no? Ni siquiera lo hace cuando lo cierra, pues como pasaba en Fahrenheit 451, recordáis aquella novela de Bradbury, él mismo se ha transformado en el libro que tiene en las manos. Un libro que no puede dejar de leer y cuyas palabras se confunden con las suyas. Esta novela, todos recordáis, es de una distopía donde se quemaban los libros y entonces hay la gente que ama los libros, lo contrario a los bomberos, es decir, un grupo de gente que se dedica, policía, que se dedica a ir por las casas para recoger los libros y quemarles. Y entonces la gente que ama los libros, pues entonces decide hacer una cosa, aprendérselos de memoria al objeto de que aunque los quemen, esos libros no puedan morir. Y entonces hay unas escenas finales, Truffaut hizo una película muy bonita basada en este libro, unas escenas finales en que se ve a todos estos hombres y mujeres libros, cada uno ha elegido uno ha elegido David Copperfield, otra Cumbres por las Cosas, y entonces van por entre los árboles recitándoles en alto. Se han transformado, digamos, en ese libro, ¿no? Don Quijote y Emma Bovary, la protagonista de Madame Bovary, están locos entonces. Don Quijote queda apresado en el mundo de las novelas de caballerías y Emma Bovary en el de las novelas románticas. Los dos son presas de un delirio que termina por conducirles a algo parecido a la locura. Y sin embargo, ni en Don Quijote ni en Emma Bovary ese delirio es completo, porque ninguno de ellos pierde enteramente la razón, es decir, su capacidad para relacionarse con el mundo o relacionarse con los demás. En el fondo lo único que hacen es jugar, aunque los suyos, como todos los verdaderos juegos, sean juegos peligrosos. Y esa es la diferencia entre, digamos, el buen lector y ese lector del absoluto, que sería ese loco, que no sabe jugar, no sabe regresar, ¿no? Porque jugar es sobre todo saber regresar cuando toca. Don Quijote juega a ser caballero andante, pero no pierde de vista el mundo real y de hecho no deja de actuar sobre él. Su condición de caballero andante es un disfraz del que se sirve para buscar un mundo más justo y noble, donde los amos no golpeen a sus criados, las pastoras sean soberanas de sus propios deseos y ningún poder humano se arrogue el derecho de privar a alguien de su libertad. Emma Bovary, la pobre Emma Bovary, por su parte, proyectará en sus heroínas románticas su sueño de amor capaz de dotar a la vida de plenitud. Ambos, en el fondo, buscan traerse cosas de los sueños. Eso es leer, conseguir que al menos una parte de nuestros sueños se haga real. El relato de la rosa de Coleridge, ¿le conocéis? Ese relato precioso. Coleridge se lo escribe en un poema. Es la historia de un poeta, de él mismo, que se descubre en un jardín precioso, lleno de plantas extraordinarias, con flores increíbles, ¿no? Pájaros con cantos que no puede uno dejar de escuchar, ¿no? Y plumajes fastuosos, ¿no? Bueno, va andando por los senderos de ese jardín sin saber dónde posar su mirada y de pronto tropieza con un rosal tan extraordinario que no puede evitar tender la mano y arrancar una de esas rosas que a partir de ese momento lleva con él. Entonces, de pronto hay una especie como de corte y este hombre se descubre en un cuarto de una pensión pobre, desvencijada, con las paredes sucias, con una bombilla que cuelga de un cable lleno de cagadas de moscas, es decir, no hay ni cuadros ni nada, ¿no? Y entonces se queda mirando y dice, bueno, ¿pero qué es esto? Pero el jardín, ese jardín por el que yo andaba, ¿dónde está? Entonces, claro, llega a la misma conclusión que estáis llegando vosotros. Bueno, pues ese jardín era un sueño, en el mundo no existen lugares así, ¿no? Entonces, se da la vuelta, se queda mirando encima de la mesilla, ¿y qué es lo que ve encima de la mesilla? La rosa que ha cortado en su sueño. Se ha traído una rosa de su sueño. Claro, ahora bien, podéis decirme vosotros, bueno, eso es un relato fantástico. Estas cosas no suceden en la vida. Nadie se trae cosas de los sueños. ¿Cómo que no? Claro que nos traemos. El poema es la rosa.
El poema es una rosa de palabras, porque Coleridge no se limita, digamos, a tener este sueño, sino que decide escribir un poema. Y al escribir ese poema me le puede dar. El poema es algo real que me da. Y yo al leer ese poema he estado en ese jardín, he contemplado las flores que había en él, he escuchado los cantos de los pájaros, me he sorprendido en el momento en que he arrancado la flor de ese rosal y luego he estado también en el instante terrible de descubrirme en una pensión inmunda, pero también el descubrimiento de la maravilla que esa rosa que corté de ese jardín me ha acompañado de vuelta. Claro que se pueden traer cosas de los sueños, en el fondo un libro es algo que alguien se ha traído de un sueño que él ha tenido, un sueño que en vez de dejarle morir en su memoria, le ha puesto en palabras y al ponerlo en palabras lo ha podido proyectar sobre los demás, ¿no? No sé cómo ando de tiempo. Ay. Pues ya, más o menos. ¿Qué? Ya más o menos. Bueno, entonces es que no sé cómo... A ver, ¿cómo termino? Ay, tenía mucho más. En fin. Bueno, en fin. Bueno, entonces, aquí hablaba un poco de qué manera, de alguna forma, que al leer no dejamos de buscar esa intensidad, la intensidad un poco de la infancia, regresar al mundo del primer día, ¿no? De alguna forma, cuando todo nos parece ya visto, cuando lo mágico y lo maravilla se hacen banalidad y tópico, ¿no? La vida se vuelve rancia y sin interés, ¿no? Y por el contrario, leer es entrar en el mundo de la ilusión. Entonces, Julián Marías tiene un libro muy hermoso que se llama Breve Tratado de la Ilusión, que entonces nos recuerda que la palabra ilusión procede del verbo latín iudere, que significa jugar. Entonces aparece en todas las lenguas románicas con un significado negativo relacionado con la ficción o el engaño, ¿no? Lo ilusorio es lo que no existe en la realidad, el ilusionista es un vendedor de humo, el iluso alguien que tiene esperanzas infundadas, ¿no? Pero esta palabra, sin embargo, ha adquirido en nuestro idioma, según Julián Marías, un valor muy diferente, ¿no? Ese cambio dice que es parecido, sigue diciendo Marías, a lo que sucedió con la palabra sueño. Cuando Calderón afirma que la vida no es más que sueño, lo que quiere decirnos es que no es verdadera realidad. Pero, sin embargo, dice que en el siglo XVII se opera un cambio en Europa y en los filósofos y en los poetas, que es el descubrimiento del sentido positivo del sueño y de la ficción, no como opuestos a la realidad, sino como formas de realidad, precisamente aquellas que reflejan la condición del hombre. Vivir en un mundo sin cosas, como les pasa a los niños, es la búsqueda de la ilusión. Ese vivir ilusionado, bueno, pues por ejemplo, vuelvo otra vez a Don Quijote, es el que encarna Don Quijote, ¿no? Entonces, que en el fondo ese vivir ilusionado no es sino entrar un poco en el reino de la poesía, que no es sino buscar esa alianza entre fantasía y razón, ¿no? Goya lo explica en su famosa glosa al Capricho 43, ¿no? El sueño de la razón, que siempre es una frase que se cita a medias, porque se dice la razón, el sueño de la razón produce monstruos. Pero bueno, Goya no dijo exactamente eso. Goya dijo, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles, pero unida a ella es madre de las artes y de todas las maravillas, que como veis es muy diferente. Entonces, buscar esa alianza entre la fantasía y la razón es la búsqueda un poco de la poesía y es en el fondo lo que nosotros buscamos, digamos, al leer, ¿no? Y ahí, estoy terminando, hay una frase, vuelvo a otro salteador de caminos, que en este caso es Ionesco, que dice, somos como Cenicienta, que vive en la espera de una transfiguración del mundo, que vive en la espera de unas horas de fiesta fabulosa, gloriosa. El resto del tiempo estamos aquí, harapientos, en las sucias cabañas de la realidad. Es como si viviéramos en un letargo profundo, nos despertamos de vez en cuando, por unos instantes,
y luego nos zambullimos de nuevo en el sueño vacío. Es una perfecta descripción de lo que nos pasa, ¿verdad? Y claro, entonces, ¿qué significa el vestido de Cenicienta? La espera de esa transfiguración. Es un vestido hecho de palabras, un libro que desprende luz al leerse. La literatura, como todo arte, es la demostración de que la vida no basta, dice Fernando Pessoa. Por eso necesitamos ese vestido. La verdadera vida, dice Marcel Proust, la única realmente vivida es la literatura. Gracias a ella se nos revela el mundo. Sin la literatura, nuestra propia vida nos sería desconocida. Es ese vestido que permite a Cenicienta descubrir lo que quiere, habla de la vida de nuestros deseos, de sus propios deseos, ¿no? Y hay una fábula que ya para terminar os voy a contar brevemente. Es una fábula que se llama El elefante verde y está escrita por unos judíos húngaros bueno, dos hermanos que escribían los dos juntos a la limón, eran gemelos, y luego uno de ellos se murió y entonces, bueno, pues el otro se quedó solo y abandonado y yo no sé si ha seguido escribiendo o no, ¿no? Entonces tiene un libro precioso, se llama El elefante verde, que cuenta la siguiente historia. Esto es un judío húngaro que un buen día tiene un sueño en el que ve en el patio de su casa a un elefante verde. Entonces, bueno, y la visión de ese elefante verde le proporciona una intensísima felicidad. Entonces, claro, él como hombre religioso, él piensa que los sueños son formas que tiene, digamos, la divinidad de revelarnos cosas acerca de nuestra vida y de lo que nos pasa. Y entonces acude al rabino para que se lo interprete. Y el rabino le dice: bueno, pues es muy sencillo lo que significa ese cuento. Significa que antes o después en tu vida, digo, ese elefante verde, significa que antes o después en tu vida tendrá lugar un prodigio. Entonces, claro, este hombre, pues podéis imaginaros que se va encantado a su casa y se pone a esperar ese prodigio que le ha anunciado su rabino. Pero pasa el tiempo, y lejos de suceder ningún prodigio, aquello es un desastre. Su vida es desastrosa. Se arruina, su socio en el trabajo le engaña, es decir, su mujer se muere, es decir, bueno, una cosa desastrosa completamente, ¿no? Entonces el caso es que va pasando el tiempo, cada desgracia de esta, evidentemente el pobre hombre se pregunta por aquel prodigio que anunciaba aquel elefante que vio en su sueño, pero ya está en su lecho de muerte, no sabe cómo entender esto que le ha pasado, y entonces claro, se da cuenta de que él tiene un hijo, y entonces dice: ah, claro, ya sé, un hijo prolonga la vida de su padre, luego, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no ha sucedido en mi vida ese prodigio, pero sucederá en la de mi hijo, porque al fin y al cabo es la misma vida. Incluso, contento por hacer este descubrimiento, pues los padres, digamos, algunos padres, o yo creo que muchos padres son así, entonces, pues llama a su hijo y le cuenta esta historia. Entonces, claro, el hijo recibe esta historia conmovido, el padre se muere, es decir, bueno, se queda conmovido y naturalmente se pone a esperar él ese prodigio. Pero la vida suya es mucho peor que la de su padre, porque es cuando coincide con el auge del nazismo, con todo el horror que generan allí en Hungría los nazis, es decir, la matanza, bueno, es un espanto absoluto, ¿no? De forma que este hombre vuelve a encontrarse en el lecho de muerte como su propio padre, preguntándose por aquel prodigio que le había anunciado y llegando a la misma conclusión que él, que como él tiene dos hijos, que son los dos hijos gemelos, se supone que los dos escritores del libro, entonces piensa que va a ser en la vida de esos hijos donde va a tener lugar el prodigio. Se lo cuenta, se muere, le entierran, se quedan esa noche los dos chicos hablando. Como ya tienen una sensibilidad literaria, se quedan pensando en esta historia, en ese abuelo que contó ese sueño, en su padre que recibió ese sueño, que lo conservó en su memoria hasta el momento de su muerte, que se lo legó a ellos, ¿no? Y entonces dice: claro, si el prodigio ya ha sucedido. El prodigio es que alguien, es decir, nuestro abuelo, tuviera en un momento dado un sueño y lo viera tan precioso, lo viera tan lleno de valor, que no quisiera que se perdiera y automáticamente le dejara como su más preciada herencia al ser que más quería, que era su hijo. Y ese hijo a su vez recibió ese sueño y se quedó también trastornado por su belleza y por lo que suponía que su padre lo hubiera conservado para él, y en el momento de su muerte nos lo ha legado a nosotros. Ese es el prodigio. El prodigio es que los cuentos,
la literatura, los cuentos que aparecen en los libros, existan, que se hayan transmitido de generación en generación, que los escritores sigan volviendo a ellos para volver a contarlos de una manera o de otra y que sigan poniendo en nuestras manos esos libros donde se guarda toda esa herencia de sueños que en el fondo es la única herencia que merece la pena recibir. Nada más, muchas gracias.